Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en aliadas. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Aliadas. Estamos muy contentas, muy nerviosas porque ya empieza lo bueno. De hecho, ya empezó en los anteriores capítulos, pero aquí vamos a empezar a desmenuzar este lema que trajo la marcha o la marea verde, no sé si era marea verde, la marea verde en Argentina, que estuvo muy sonado y fue, como la punta del iceberg y toda la gente se identificaba muchísimo con este lema, porque al parecer tenían razón lo que estaban exigiendo a simple vista. Pero aquí en este programa en específico vamos a empezar a hablar un poco de la primera parte que dice este lema. Y me presento, yo soy Ana y acá tengo te iba a decir que estamos aquí. Hola. Y aquí está Paula. El día de hoy no nos acompañan Olivia y María está del otro lado. Bueno, tenemos un compañero que nos está ayudando a grabar, la verdad. María tampoco pudo venir, pero aquí seguimos constantes y muy emocionadas. Justamente como dices, Ana, el día de hoy empieza lo mejor, que es justamente desmenuzar ese lema abortista que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Ajá, ¿no? así es. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes. El día de hoy es la primera, como bien dijiste, que es educación sexual para decidir. Y me gustaría comenzar contando como una experiencia muy pequeña. La semana pasada tuve la oportunidad de juntarme con una amiga, de reunirme con ella, ya llevaba meses sin verla, en parte porque pues sabía que nos habíamos distanciado bastante ideológicamente y dije, gran parte de nuestra amistad se basaba en que compartíamos ciertos valores, entonces empecé a hacer eso y ya no me daban tantas ganas. Y sí, resulta que es súper feminista, es una niña muy inteligente, pero al final estuvimos discutiendo el tema del aborto. Yo no lo estaba intentando como platicar tanto porque sabía que estábamos muy en diferentes posiciones, pero dije, ¿sabes qué? Hay que hablarlo, hay que compartir esta experiencia, hay que aprovechar porque no siempre la gente se presta a discutir. Y una de las cosas que ella me comentaba era el tema de la libertad. Lástima que tenía como esta posición tibia de, pues el aborto no está padre, no es algo bueno, yo no me haría uno, pero no le quitaría la libertad a alguien más de hacérselo. Entonces, para ella y para muchísimas feministas, la libertad es lo más importante. Pero, ya entrando a tema, pues la libertad depende de muchísimas cosas. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, que ya platicaremos un poquito más al respecto en unos minutos, empiezas a ver todos estos materiales de educación que se van presentando a las distintas generaciones, a niños desde preescolar hasta la preparatoria, y sabemos que estas etapas son formativas. Al final, si tú les presentas material educativo que está sesgado, que los lleva por un lado, que no les muestra las dos partes, que habla solo de derechos, habla solo de gozar y no habla nada de responsabilidades, pues los estás formando de alguna forma, casi los estás orientando a que terminen con un embarazo no deseado. Entonces, ¿qué libertad hay ahí? Cuando los tienes tan sesgados de mente, mucha gente se burla de la parte de, evidentemente la abstinencia no se puede practicar, yo digo que sí, como sea, pero... Pues ya lo propuso Alyssa Milano, la actriz. ¡Qué bárbara! Esta actriz, para quien no sepa, esta actriz es de Georgia, entonces estaba muy activa en este movimiento abortista. No sé si supieron, pero Donald Trump le quitó mucho financiamiento a Planned Parenthood, entonces ella fue de las principales en ir a luchar, ir a los juzgados y no sé qué. Se aventaba unos discursos así que te digas, híjole, hasta casi lloraba y todo. Entonces hace poco publicó en sus redes sociales que dijo, si no nos van a dar el derecho a abortar, no vamos a tener sexo con ninguno de ustedes. Entonces, de cierta forma, estaba promoviendo la abstinencia y es como alguien ponía, creo que es la primera cosa que dicen los de izquierda que estoy a favor. Muy bien. Exactamente, es impresionante. Así todo de... No puedo creer que una feminista esté promoviendo la abstinencia. Sí, fue chistosísimo. Y justamente ya regresando al tema, en cuanto a la educación, si solo recibes una perspectiva encaminada a cumplir una agenda específica mandada por el Estado, en que tú quieras, pues tu criterio termina por estar viciado y eso va a guiar tus decisiones. Al final, lo que tú tienes que hacer es formar criterio, no presentarle solo una cara de la moneda para que sus elecciones se vayan para ese lado. Entonces, realmente somos
nosotras mujeres somos libres de decidir o nos están encaminando primero a tener un embarazo no deseado y después, como no hay ninguna manera de acompañamiento, nos están encaminando a abortar. ¿Qué parte de libertad o cuál es la verdadera libertad que hay en todo eso? Entonces, justamente, no sé si nos quieras platicar un poco, Ana, sobre toda la parte de la educación sexual para decidir que se llevó a cabo en Argentina el año pasado. Bueno, principalmente a lo que estuve escuchando y leyendo un poco, falló la ley a favor del aborto y comenzó a surgir este tipo de libros de texto en todas las primarias y kinders y secundarias, creo que también y bachilleratos. Lo curioso acá es que llevaban a gente trans, a gente que no se identificaba con algún género u otro, y ellos les daban la clase, independientemente de que tuvieran formación académica o no, simplemente con que hayan tenido esta experiencia en su sexualidad, ellos podían pararse a dar la clase. Entonces, ¿qué pasa acá? Que, bueno, estuve leyendo que a unos les decían, pónganse primero con alguien del sexo opuesto y tóquense. Y luego pónganse algo con alguien con su mismo sexo y tóquense. Y así van como por todo el salón y al final los ponían a hacer como un ensayo de que pongan cuál te gustó más, con cuál te identificas. Es que tiene que ser broma. Exacto, no, está muy fuerte. De hecho, hace unos días salió una hoja de un cuaderno de un alumno que un trans les fue a dar la clase y les decía con qué género te ves por fuera y con qué género te identificas y todos los tipos de géneros que hay y bla, bla, bla. Y el padre hacía una denuncia de que es que ni siquiera es gente que está preparada académicamente, simplemente es gente que dijo, yo tengo esta orientación y me paro a dar esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimo material académico, bueno, entre comillas académico, porque son libros que el Estado les puso a los alumnos, y con dibujitos y colores, y pues ahora ya no te ponen como antes, ¿no? De que niña así es su físico, niño así es su físico, ahora te ponen pues todo lo que te brinda el mundo, ¿no? Pues con perspectiva de género, Es ¿no? totalmente. Entonces sí ha sido una de denuncias en Argentina porque los padres se están oponiendo a esto. Pero aquí lo interesante es el maestro qué tiene que hacer, ¿sabes? ¿Qué le toca? Claro, creo que, bueno, eso es todo un tema, ¿eh? Pero me gustaría agregar que estaba revisando el proyecto de ley sobre el aborto en Argentina y tiene varios capítulos. El tercer capítulo, que solamente tiene un artículo, es el capítulo 3, que se trata sobre la educación sexual. Y es el artículo 12, que dice lo siguiente: el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes. Ni siquiera se enseña, no sé, como si quieres un procedimiento médico, es como desde un principio te lo están planteando como que es tu derecho, puedes hacer lo que tú desees en el momento que lo desees. Y esto está integrado a lo que llaman la ESI, que es la ley de Educación sexual integral, que es todo un tema. Tuvimos la oportunidad de, gracias a una compañera que tenemos en Argentina, de ver un análisis sobre el contenido de esta ley. Esta ley está, creo que fue hace unos, ¿qué será? 6 años, no estoy segura, de ahorita se los investigo bien, pero justamente lo que propone es que esta educación sexual integral se ponga en todas las ciudades del país, todas las provincias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y prevé que el contenido sea apto para las edades de los estudiantes y que se vaya abordando con perspectiva de género, shalala. En una parte te dice también que lo que quiere promover son actitudes responsables sobre la sexualidad, pero hay tantas cosas tan impresionantes que dices, es que esto no. Justamente lo que tú decías, desde los 2 años a que se empiezan a tocar y que empiecen a descubrir su cuerpo, y esto lleva a tantas consecuencias como que primero, bueno, la erotización, si se puede decir, de la infancia. O sea, qué necesidad de estar todo el tiempo hablándoles de sexo y de que se estén descubriendo su cuerpo. Digo, supongo que el toqueteo normal de cuando van al baño, lo que tú quieras, puede ser natural en un niño, pero cuando ya le pones este énfasis de placer, y de que lo descubras también en tus compañeros, hacían muchísimo énfasis además en el quitarse la vergüenza o la inhibición. O sea, desde un principio es, bueno, o sea, ¿qué tiene que te vean? ¿Qué tienen que te toquen? No pasa nada, o sea, que se te quite la vergüenza de que eso suceda. Y esto, por supuesto, que lleva a que el sexo, cuando ya estén en la adolescencia, es algo totalmente banal, que no tiene nada de afectividad, que da absolutamente igual con quien lo hagas. Entonces,
no, o sea, cómo los empiezas a introducir a temas a una edad muy temprana y qué te va a estar sorprendiendo que a los que 10 años, 11 años, 12 años ya están teniendo relaciones sexuales cuando ni siquiera tienen la madurez para enfrentar las consecuencias de esos actos. Y bueno, con todo esto, ya nos adelantamos un poquito, pero tenemos una invitada muy especial, como se los prometimos el episodio pasado. Ana, ¿nos haces los honores de presentarla? Así es una queridísima compañera que de verdad me impresiona todo su currículum, me impresiona todo su trabajo que hace a nivel educativo. Y bueno, con ustedes, Mayela Torres, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, ahora estamos muy emocionadas, de hecho estábamos platicando antes de empezar a grabar y yo ya estaba ansiosa porque lo tienen que escuchar, tienen que quedarse a escuchar qué pasa en México, qué va a pasar, que ya estuvo pasando en otros países del continente y pues qué nos toca hacer también. Así es. Pues yo encantada de estar aquí, les agradezco también el espacio y pues yo creo que es importante que nos pongamos a escucharnos todos y a trabajar juntos, ¿no? Así es. Pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria, May, para... Bueno, pues yo trabajo actualmente en el Colegio Independencia, soy la directora de la preparatoria y pues realmente mi trabajo ha sido prácticamente todo el tiempo orientado hacia la educación. Mi formación universitaria, yo soy licenciada en administración, pero ahora sí que poco a poco me fui involucrando mucho más en el área educativa, me apasionó. Me apasiona dedicarme a los jóvenes y encontré en la educación verdaderamente la posibilidad y la responsabilidad de poder cambiar al mundo desde la mente, desde el inicio, ¿no? Muchas cosas se prevendrían y se podrían cambiar si nosotros le apostáramos verdaderamente a la educación, ¿no? Sí, entonces cuando yo realmente empecé dando clases porque estaba estudiando y necesitaba trabajar. Uh-huh. Entonces me invitaron, es la escuela donde yo estudié, entonces me invitaron a dar asesorías de matemáticas en vacaciones y empecé a hacerlo y me empezó a gustar mucho, empecé a ganar algo de dinero y poco a poco fue así como me metí. Uno de mis maestros muy queridos me dijo que no lo hiciera porque era un vicio y una vez que entrara no iba a salir y pues sí, realmente tenía razón. Entonces, pues tengo 10 años ya dedicándome a la educación de lleno y pues creo que esa es mi pasión principal. O sea, estás muy de la mano de todas las modas actuales, ¿no? Me imagino, todos los challenges de YouTube, todo lo que acontece ahí alrededor. Sí, yo creo que lo que no se ve en una escuela no se ve en otros lugares. Ahí escuchas, ves, te enteras de las series, los libros, como dices, todo, incluso todas las novedades de redes sociales que uno cree que ya te enteraste de todo y chin, te salieron con otra nueva que yo no sabía que esto existía. Pero si no se le ocurre a un chavo, yo creo que no se le ocurre a nadie, de verdad. Wow. ¿En qué parte especial, bueno, no sé en qué edades son los chavos con los que estás o estás en primaria, secundaria, prepa? Yo estoy específicamente trabajando en el área de preparatoria, edades entre 15 y 18 años. El colegio en el que laboro tiene desde preescolar, pero yo estoy solamente trabajando en el área de preparatoria. Súper. Pues vamos a... Pues ya si estuviste escuchando de qué estábamos hablando. Así es. Nos gustaría saber tus comentarios, pero justo vamos a empezar con eso de que desde 2016, habiendo ya abordado lo de Argentina, cómo llega el miedo de que quieran meter este tipo de ideología o adoctrinamiento en los libros. Sé que desde el 2016 se pensaba o se tenía el miedo, ya ves como a veces se compartían los mensajes hasta por WhatsApp y el pánico se esparcía por todas partes de que justamente los libros que distribuiría la SEP tenían parte de ideología de género que introducían de una manera quizá muy agresiva la sexualidad a los niños. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, como lo comento, yo realmente trabajo en el área de preparatoria como tal, no soy especialista en educación básica, sin embargo, pues sí conozco un poquito y he estado escuchando y también leyendo porque pues nosotros estamos recibiendo a todos los alumnos que vienen de educación básica, ¿no? Claro. Y pudiera parecer muy sutil, yo creo que esto viene a ser como esta analogía que dicen de la rana que estaba en el agua y poco a poco se la fueron calentando y murió porque nunca se dio cuenta de que empezó a hervir el agua. Yo creo que el problema de todo esto es justo que ha estado entrando de forma muy sutil y que a veces
por eso mucha gente creería que estamos exagerando, ¿no? Que cuando se habla de ideología de género es porque los libros así lo tienen en la portada y en todas las páginas. Y de repente pudiera parecer algo que está muy lejos de llegar a México. Tristemente no es así. La realidad es que yo creo que la escuela es la base para la persona, independientemente de lo que vaya a ser en su futuro. O sea, me parece que somos libres de elegir lo que queramos, en lo que queramos creer y lo que queramos hacer de nuestra vida una vez siendo adultos. Pero el tema de la educación creo que debe importarnos a todos porque estamos formando mentes que están en blanco. Entonces, por justicia, creo yo, que tendría que ser una educación objetiva, es decir, basada en fundamentos científicos. Y el problema últimamente es que en los libros, desde los niños pequeños, está empezando a plagarse de ideología, justamente, ¿no? Cuando, aparte, tendría que ser una educación laica y científica, ya podemos ver, por ejemplo, en libros de secundaria, cómo se asegura que la masturbación es algo bueno, es algo sano, es algo que se recomienda, que es un mito que traiga efectos negativos, ¿no? En libros de primaria se habla de cómo, específicamente hoy en la mañana estaba leyendo el libro de sexto de primaria y se hablaba de sexualidad sana y responsable. Y decía que hay que tener cuidado de no embarazarse, hay que tener cuidado cuando tienes relaciones sexuales, nadie puede decidir por ti cuándo ni cómo vas a tenerlas, pero hay que tener cuidado para que no quedes embarazada y para que no tengas una enfermedad de transmisión sexual, pero hasta allí, estos son los 2 puntos, ¿no? Pero un niño necesita saber mucho más. Los libros no hablan de la dignidad de la persona, los libros no hablan de las consecuencias emocionales, de las consecuencias sociales, no hablan tampoco de todo lo que implica llenar la mente de los niños de todo esto, ¿no? O sea, es como, además presentan, por ejemplo, todos los métodos anticonceptivos y abortivos mezclados. ¿No quieres tener hijos? Pues entonces aquí te va la lista, ¿no? De métodos, desde métodos de barrera y también las pastillas abortivas. Entonces, y esto se le presenta a un niño desde sexto de primaria en el libro de texto oficial. Entonces, creo yo que si bien tal vez no está explícitamente en el 100% del libro, sí es un tema que debe preocuparnos bastante, que está presente actualmente en México desde la educación básica y que no nos estamos dando cuenta. Yo creo que eso es lo más grave del problema, que lo estamos dejando pasar y está creciendo, tal cual. Si podemos ver que en preescolar, primaria o secundaria toca algunos temas, bueno, ya a nivel preparatoria ni qué decir, todo el programa de sexualidad humana es altamente subjetivo, poco científico, completamente antirreligioso, y con esto me refiero a que habla directamente en contra de las religiones, cuando pues ni siquiera tendría que meterse con un tema así, estaríamos hablando de que tendría que ser un libro científico, claro, no que promueve ideología, y es un libro oficial, es el contenido oficial, y como lo decías hace rato, habla mucho de libertad, de los derechos sexuales, pero una libertad malentendida. Hace poco leía un libro que decía, el hombre actualmente dice que busca la libertad, pero realmente lo que busca es la libertad de no asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Todos somos libres, podemos hacer lo que queramos, pero esa libertad implica pues que asumamos las consecuencias, y esa es la parte justamente que no está en los libros, que no está en el programa, y que yo creo que hace mucho daño, ¿no? Porque estamos formando así a las futuras generaciones. Claro. Oye, y ahorita que nos mencionas esto de los libros de texto ya más, que están de forma más sutil y así, pero poco a poco más evidente esta agenda, ¿tienes como algún caso concreto que digas, en cuanto vi esto me percaté de que esto ya está más presente en nuestra vida y en nuestra educación académica? Sí, bueno, por ejemplo, hablando del tema de la homosexualidad, estaba leyendo que en uno de los libros tal cual decía, hace tiempo se creía que esto era antinatural, cuando ¿quién define lo que es natural? Tú puedes decidir por quiénes te sientes afectivamente relacionado, tú puedes ser una persona heterosexual, es decir, que sientes una atracción física y emocional por alguien del sexo opuesto, puedes ser homosexual, puedes ser bisexual, como tú identifiques tu no recuerdo las palabras, tu relación, tu atracción sexual y afectiva, pero hablaba de que esto es algo natural, esto es algo
que no tiene ningún problema y que cualquier persona puede decidir cómo identificarse, ¿no? Entonces, si bien yo creo que tiene que hablarse de todos los temas y tiene que hablarse del respeto, pues si estamos hablando de ciencia y si estamos hablando de lo natural, nadie puede afirmar que existan más de 2 géneros. O sea, y eso lo estamos hablando desde la biología, ¿no? Entonces, aquí está completamente ideología. Si tú lees las definiciones que vienen en los libros de género, de homosexualidad, de transexualidad, de orientación sexual, están completamente plagados de ideología de género, ¿no? Y defendiéndola al 100%. Y la hacen parecer buena, lo definen bajo los conceptos de respeto, de no ataque, de es que se les ha atacado, cuando desde la antigua Roma y la antigua Grecia existía y era lo más normal del mundo, y porque ahora se le ataca y porque se le priva de muchos derechos. Y aparentemente pudiera verse, como lo decían hace ratito, puede verse como algo bueno, porque me están diciendo que respete al otro independientemente de lo que sea, cierto. Puede verse como algo bueno, es necesario que se respete, pero de ninguna manera podemos hablar de que por naturaleza existan más de 2 sexos, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que trae muy fuerte, al menos ya en los temas de bachillerato, hablan bastante fuerte de este tema. Es uno de los principales que creo que... O sea, de cierta forma te lo están planteando más como mero sentimentalismo, sin ningún estudio científico, por así decir. Así es. De hecho, yo me gustaría mucho que encontrar en los libros una sola estadística, una sola, que hagan referencia a algún estudio científico nacional o internacional, pero no encontré ninguno. En los que estuve buscando material desde preescolar hasta preparatoria, yo no encontré una sola estadística en la que se pudiera decir, por ejemplo, la masturbación es buena porque en esta estadística se demuestra que los jóvenes que la practicaron, esto y esto y esto. Entonces, para mí tendría un fundamento de lo que se está diciendo, ¿no? Pero no las hay. Realmente allí es completamente subjetivo y pues allí tenemos un gran problema porque se está educando a los jóvenes bajo este contexto impuesto, este adoctrinamiento que carece de fundamento científico y que aparte yo creo que no se han visto ni siquiera las implicaciones legales, ¿no? Porque, pues si verdaderamente yo estoy hablando de que yo puedo ser aquello que yo sienta que soy, entonces el mundo va a ser un caos. O sea, yo puedo sentir que soy una palmera, las palmeras no pagan impuestos, entonces a mí no me pueden cobrar impuestos. Y voy a aplicar esa, oye. Sí, no, es que de verdad es muy interesante. Claro. Entonces, hace poco escuché algo esperanzador. Decían que toda ideología cae y que los científicos estiman que esta va a durar aproximadamente 20 años en caer. Ese es el problema. Va a caer en algún momento porque es una ideología y porque la verdad va a salir a la luz. Por sí sola, ¿no? Pero el problema es lo que va a tardar y el daño que va a causar mientras tanto, ¿no? Pero sí, digo, al pensar o al formarle en la cabeza a los niños esto de tú puedes ser aquello que tú sientas que eres, entonces estamos formando completamente un caos social. Porque entonces, pues si yo siento que está bien que te quite tus cosas, entonces tú no tienes por qué decir que yo robé. O sea, yo siento que está bien. Y si el mundo está basado en lo que sentimos, entonces yo puedo robarte y tú no me puedes decir nada. Hay un caso en Canadá de un hombre, padre de familia, creo que tenía 3 o 4 hijos, y de repente dijo que se sentía como una niña de 6 años. Ah, claro. Sí. Bueno, creo que fue uno de los primeros más sonados. Y así va a ser en cualquier momento. Entonces, creo que es uno de los más grandes riesgos que se está formando en la mente de nuestros niños. Tú puedes ser aquello que tú sientas que eres. La frase puede parecer muy bonita, puede parecer muy lógica, y sin embargo es un grave peligro. Otra pregunta, ¿tú crees, ya nos hablaste poquito sobre lo de las relaciones sexuales, como lo que muestran, deja de tener o no tenga relaciones sexuales porque puedes quedar embarazada o porque puedes tener enfermedades de transmisión sexual? ¿Hay alguna parte, os digo, eso es ya después de tener de las relaciones sexuales, pero antes, ¿tú crees que hay, o del material que has visto, son incentivados a tener relaciones sexuales a edad temprana a través de estos libros? Yo podría decir que, no sé si la palabra sea incentivados, pero sí creo que estamos coartando la auténtica maduración de los niños, porque me parece que
que tenemos que hablarle a los niños de lo que el niño necesita saber desde cierta edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien no hay una afirmación así como tal de ten relaciones sexuales, lo que sí se afirma en los libros es nadie puede decirte qué hacer, nadie puede decidir en tu cuerpo más que tú decides cuándo tener relaciones sexuales, con quién, bajo qué circunstancias. Y volvemos a estas frases engañosas, ¿no? Esto pudiera parecer normal, podríamos decir que tiene de malo que se le diga esto a los niños. Pues sí, aparentemente eso es bueno, pero estamos hablando de niños de 8, 10, 12 años. Entonces, un niño a esa edad, ¿por qué no se le permite conducir un carro? Porque sabemos que no tiene la madurez para hacerlo. Entonces, ¿por qué sí le permitimos que decida sobre cosas que van a tenerle consecuencias para toda la vida y que no puede él solo, asumir, que le sobrepasan a un niño de 12 años? Si nosotros creemos que podemos decidir si él puede conducir o no un carro, pues también yo creo que debemos tomar esa misma responsabilidad sobre si él puede conducir o no su sexualidad cuando él todavía no ha madurado, incluso neurológicamente, lo suficiente para poder asumir las consecuencias de esos actos, ¿no? Entonces sí creo que se da información sesgada, de más, y que se le quita completamente la autoridad a los papás. Creo que por ese lado va más bien, más que incentivar, es como no permitas que nadie te lo diga. Entonces, si los papás no se los dicen, ¿quién? Un papá es responsable de la educación de sus hijos y a los 10, 11 o 12 años completamente están bajo la autoridad de sus papás. Entonces, al decirles nadie te puede decir, no importa lo que te digan, solo tú decides, se le está quitando a los papás el derecho y la obligación de poder formar las mentes de esos niños, ¿no? Yo llevo muy pocos años de experiencia, pero también estoy en la parte de educación, y hace poco tuve un congreso con varios profesores, digamos como de colegios hermanos, y uno de ellos me hizo el comentario de que él daba en primero de preparatoria, que sí notaba como las nuevas generaciones, o esta generación que acababa de entrar, era mucho más, digamos, abierta a todos estos conceptos de género y que no les causaba absolutamente ningún problema. Tú, como directora de preparatoria, que estás a cargo de estas 3 generaciones, no sé de cuántos sea cada una, ¿ves que sí hay un cambio generacional en este tipo de cosas? Hay un cambio, sí, y creo yo que también aquí tenemos un problema fuerte cuando estamos hablando de las redes sociales y de toda esta cuestión tecnológica, porque los chicos tienen acceso a una cantidad de información impresionante y de esa la mayoría es basura. Entonces, ellos tienen acceso explícito a muchísimo contenido sexual y esto hace también o favorece que tengan, por ejemplo, pues experiencias de promiscuidad mucho más jóvenes. Entonces es muy cierto, los chicos ya tienen ideas o han vivido experiencias, han escuchado o han visto tantos estímulos sexuales que para ellos pareciera o ellos creerían que ya lo han visto todo, ¿no? Y yo creo que aquí el problema es que han recibido una cantidad exagerada de información, pero cero formación. Entonces, me parece que ese es el más grande riesgo de nuestras generaciones actuales. Pueden decirte una cantidad de cosas impresionantes. El año pasado tuvimos una expo de las diferentes áreas. Nosotros tenemos áreas, el área administrativa, el área de programación, el área de salud, y entonces estuvieron exponiendo sus trabajos y la maestra que estaba en el área de salud me decía, de verdad, yo estaba escuchando conceptos que jamás en la vida había escuchado, de prácticas que me estaban explicando los muchachos, y yo decía, ¿en serio eso hacen? Ah, sí, eso es un reto. Ah, sí, eso está en internet, dice. Y yo me considero una persona joven, actualizada en esos temas, y de verdad es que los muchachos están viendo y escuchando cosas que no tenemos idea, ¿no? Igual, por ejemplo, estas cuestiones de sexting, que para ellos están pesando muchísimo. Pues sí son realidades que son muy complejas y que yo creo que de que 3 años para acá han venido aumentando bastante. Oye, y en tu experiencia como directora de esta escuela, ¿no has tenido contacto o escuchado alguna charla de alguna de tus alumnas sobre perspectiva o cuestión del aborto? Sí. ¿Cómo qué? Pues bueno, como lo comentaba hace rato Pablo también, la mayoría de las posturas son muy tibias
y muchas otras también son completamente proabortistas. Porque también, pues, yo se lo atribuyo a todos los estímulos que están recibiendo los chicos, a todo lo que ellos ven por redes sociales y a lo que aparentemente suena bien, ¿no? Cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo. Entonces, pues sí, claro, eso me conviene porque pues yo puedo experimentar, yo puedo hacer lo que quiera y tú porque tienes que venir a decirme con quién me meta, con quién no, qué hago o qué no hago de mi vida. Entonces, a pesar de que es una preparatoria privada con una ideología, la realidad es que para los chicos actualmente yo lo veo y en la mayoría de los casos lo que ellos traen ahorita como opción es proabortista. En nuestro país, en nuestra ciudad actualmente, muchos de ellos. Y muchas chicas, a diferencia de lo que podríamos ver, yo he escuchado más comentarios sensatos, bueno, sensatos en este sentido, racionales, ahorita, de hombres que de chicas, de varones que de las chicas. Porque es como esta onda de vamos a liberarnos, ¿no? Y el mensaje, creo yo, que socialmente es muy confuso, porque pues se dejan llevar, ¿no? Por esta idea de nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, shalala, y no me vengas a decir nada más, lo reboto. Entonces sí, tristemente creo que en su mayoría los comentarios que yo he escuchado son en ese sentido. Entonces, ¿crees que como viendo ya en general todo este contenido, digamos, toda la trayectoria que tienen que pasar en cuanto a educación sexual, ¿tú crees que ese contenido a quién afecta más, hombres o mujeres? Yo creo que a todos como sociedad. Definitivamente me parece que esta cuestión de género o del nuevo feminismo que ha venido disfrazado nos afecta a todos y no nos hemos dado cuenta de esto. Somos una sociedad y hombres y mujeres no estamos peleados ni estamos en competencia. Somos un complemento. Entonces, cuando algo afecta a uno, afecta realmente a ambos. Me parece que todo este movimiento ha venido a afectar mucho la figura del hombre, que se ha desvirtuado. Se le ha quitado protagonismo, no porque sea más que la mujer, porque es coprotagonista con la mujer, y me parece que se le ha dejado bastante de lado, y eso claro que perjudica, porque la idea ahorita o el boom es la mujer, ¿no? La mujer es el centro, la mujer tiene que empoderarse, pero el hombre se hace a un lado. Y no es equitativo. Yo les decía el otro día, simplemente una pregunta para todos aquellos que están defendiendo toda esta cuestión del aborto y de la liberación femenina. Yo les decía, vaya, ok, estamos diciendo que hombres y mujeres se tienen que hacer responsables en igual proporción por un embarazo, ¿no? No solo porque la chica cargue al bebé, tiene que cargar con toda la responsabilidad, sino que el chico debe compartirla. Y eso me parece lógico, completamente. Me parece lo más justo aparte. Pero entonces, ¿por qué no, en caso de un aborto, también le piden el 50% de autorización al hombre? Porque finalmente él no tiene derecho a opinar y él allí está involucrado en el 50% y no tiene la culpa de no ser él quien tenga al niño. ¿Y cuántos hombres han dicho, yo sí quiero, y mi novia o mi esposa, mi pareja quiere abortar y a mí no me permiten opinar? Entonces, ahí ya no estamos hablando de igualdad. Creo yo que afecta a ambos en diferentes formas y está afectando bastante a futuro, creo yo. Porque estamos hablando de que ataca directamente a la formación de la familia. Cuando nosotros hablamos de todo esto, cuando estamos hablando tanto de... O sea, cuando estamos en contra de la vida, en contra de la familia, pues estamos acabando con la sociedad, porque la familia es la base de la sociedad. Y en cuanto a los libros, porque ya tú como la representante de una institución educativa, ¿qué tan obligatorio es seguir todo lo que dicen los libros? Hay una verdadera amenaza por parte de la Secretaría de Educación Pública, no sé, del Estado, de no enseñar todo con perspectiva de género. ¿Hay algo de autonomía ahí o no hay? Bueno, la realidad es que desde nivel básico hasta nivel medio superior existe como una currícula obligatoria. Vaya, nosotros, por ejemplo, como preparatoria, ¿qué es lo que sucede? Yo trabajo en una preparatoria privada, entonces a nosotros nos dicen, esto es el contenido básico, tú tienes que dar esto, y entonces tú ya de allí en adelante puedes dar más, pero no puedes omitir los temas que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, esta currícula básica viene desde preescolar,
bueno, creo que desde antes, desde maternal. Entonces, las escuelas tienen como obligación llevar esa currícula. Aquí la cuestión es que más bien creo que nos falta formarnos, y esto, hace poco asistía a un congreso en el que justamente se hablaba de esto y nos hablaban personas que venían de Ecuador y decían que legalmente creo que como escuelas estamos mal informadas, porque también tenemos derecho a algo que legalmente se llama objeción de conciencia. Y si nosotros lo supiéramos, entonces podríamos utilizarlo, pero en México yo creo que he escuchado muy poco sobre esto. ¿Y qué significa? Que yo puedo educar con lo que tú me estás pidiendo. O sea, tú quieres que yo les enseñe sobre este tema, les voy a enseñar. Pero aquí encuentro que estás adoctrinando, entonces yo defino, yo alego, yo argumento que esto va en contra de lo que yo creo y argumento una objeción de conciencia y podría dar los mismos temas, pero quitándoles aquello que es adoctrinamiento, que no es científico. Esto podría utilizarse, me parece que no se utiliza por desinformación. Al menos en la perspectiva que yo veo, la gravedad de todo este asunto es que creo que ni siquiera a nivel educativo se han medido las consecuencias y por eso está reaccionando de una forma tan tibia a las escuelas. Porque podrían objetar el no hacerlo, pero creo que falta información, falta formación y falta meternos más en este tema, ¿no? ¿Los padres de familia? Al menos en mi caso, en la experiencia que yo tengo, me ha tocado estar muy de cerca con familias que están involucradas en la Unión Nacional de Padres de Familia y es por ellos que yo he también tenido un poco más de contacto con quienes están en contra, pero podría decir que yo tengo, este es mi 6º año como directora y he entrevistado a cada uno de los alumnos que han ingresado. Cada año ingresan con nosotros aproximadamente 60 chicos y de todas esas entrevistas que he tenido, una sola familia me ha preguntado cómo abordamos los temas de género y de sexualidad. Una sola. Y me dijeron, ¿sabes? Y son justamente una familia que participa en la Unión Nacional de Padres de Familia. Después lo supe, porque inicialmente yo no los conocía. Pero recuerdo que en esa entrevista la mamá me preguntó, bueno, maestra, ¿y ustedes aquí qué cuidado tienen o cómo es que abordan estos temas, no? Y yo dije, interesante, no había escuchado esa pregunta, ¿no? Pero fue la primera, la única y la última vez que lo he escuchado hasta el momento. Entonces creo que las familias, la gran mayoría, tienen una absoluta desinformación de lo que está sucediendo también a nivel educativo. Y no sé si no lo han medido, pero vaya. Hay interés de algunos, se están levantando grupos de padres de familia, al menos en mi opinión, en lo que yo he observado. Creo que el movimiento al menos está empezando con mayor fuerza por los padres de familia que por las mismas escuelas. Sin embargo, no son muchos, no son la mayoría. Y yo creo que falta muchísima fuerza todavía en este punto. Igual tiene mucho que ver con lo que dices. Creo que al final es desinterés. Primero no sabemos qué está pasando. Y si sabemos, no sé, nos da flojera, nos sentimos pocos al menos. Y hay tanto desinterés que te dejas llevar por lo que está pasando, ¿no? Y a ver qué pasa, no me cala mucho lo que estás diciendo y me preocupa bastante. Y digo, es una de las razones por las que estamos haciendo esto también y esperemos que al menos les sirva a alguien que nos esté escuchando. Sí, definitivamente. Hace poco me llamó mucho la atención, tuvimos una experiencia, llegó una mamá enojadísima conmigo a reclamarme por una tarea que había dejado la maestra de sexualidad humana. Y yo conozco bien a la maestra y cuál es su línea, entonces me pareció muy extraño que la persona estuviera tan molesta, ¿no? Y dije, caray, pues, ¿qué pasó allí? Que yo no me enteré, ¿no? Y le dije, a ver, pues la escucho, señora. Y ella estaba muy enojada porque la maestra les había pedido de tarea a los chicos que fueran a su casa y que les preguntaran a sus papás cómo se habían enamorado y por qué se habían casado. Y que les contaran su historia. Entonces, la historia de cómo nacieron, de cómo estaban sus papás cuando ellos nacieron. Y la intención de la maestra, y creo yo bastante adecuada, era, bueno, los chicos están escuchando y están viendo mucha información, pues mejor que vayan con sus papás, que se acerquen con ellos, ¿no? Aunque a lo mejor no hubiera sido la mejor situación o lo más óptimo, pues de quién pueden recibir un mejor consejo que de sus papás. Entonces, pues que vayan, incluso
para que puedan aprender y escuchar. Vaya, yo lo encontraba como una manera también de involucrar a las familias, pero la mamá estaba enojadísima. ¿Por qué se meten con nosotros? ¿Por qué quieren que nosotros respondamos esto, no? Y yo decía, pues porque son sus hijos, señora. Si usted no lo hace, entonces ¿quién, no? Entonces, a mí eso me preocupó bastante en el sentido de decir, chin, ¿por qué no vienen a preguntarme o por qué no vienen molestos porque revisaron el contenido del programa oficial y se encontraron con que tiene ideología? ¿Por qué no vienen molestos por eso, no? A decirme, ¿por qué está esto en el contenido? ¿Por qué viene esto en el libro? No, hasta el momento no he recibido ni un solo papá que cuestione eso, y más bien estaban cuestionando por qué meterse con preguntar a los papás a qué edad los tuvieron, por qué se enamoraron, cómo se conocieron. Y yo creo que allí está el gran problema, ¿no? Como sociedad, los papás necesitan interesarse, formarse, y tenemos que trabajar juntos, escuela, papás y alumnos. No veo otra manera de poder empezar a obtener resultados, ¿no? Y saber que, no sé si sienten que mandan a su hijo ya a la escuela y la escuela ya se encarga de todo. O sea, sí, ellos también tienen, ¿no?, responsabilidades de formar, de transmitir valores. O sea, la escuela no les va a hacer toda la chamba y es un error que eso piensan. O sea, no sé qué consecuencias pueda traer todo eso. Oye, Maye, ¿y tú ves algo esperanzador dentro de todo esto sí, que estamos tocando? Yo creo que sí. Definitivamente, bueno, si no tuviéramos esperanza, yo creo que no tendría sentido que estuviéramos haciendo nada de esto, ¿no? De qué difícil, sí, pero mi gran esperanza es, una, que los chicos son muy inteligentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a proporcionarles o a propiciarles que sean críticos y que empiecen a discernir, quien busca auténticamente la verdad va a llegar a ella. Y la verdad es una sola. Entonces, mi esperanza es esa. Mi esperanza es que se está empezando a caer ya en contradicciones que no se han dicho mucho públicamente, pero que ya hay y de forma real. Y que eso va a empezar a hacer que caigan muchos de los argumentos. No sé si hace poco se enteraron, porque yo lo escuché una sola vez en un solo noticiero y no volví a encontrar la noticia, pero el año pasado, cuando estábamos en elecciones, en un pueblito, me parece de Oaxaca, si mal no recuerdo, por todo esto de la equidad de género, pedían que la mitad de las personas que se postularan de cada partido fueran hombres y mitad mujeres. No sé si recuerdan. Uh-huh. Entonces, en un pueblito hicieron algo que a mí me pareció realmente muy divertido, porque ellos se postularon, imaginemos que eran 20 y se postularon 20 hombres. Entonces les dijeron, no, pues ustedes no pueden postularse porque tienen que ser 10 y 10. Y ellos decían, sí, pero ¿sabes qué? Es que ellos 10 se sienten mujeres y nosotros 10 nos sentimos hombres, ¿cómo ves? Claro. Y si no lo admites, entonces me estás negando mi derecho a sentirme mujer. Uh-huh. Y a mí realmente me dio mucha risa cuando escuché la noticia, porque ese es el tipo de cosas que van a empezar a pasar. Ahí está puesta mi esperanza, en que una ideología no se puede sostener porque está basada en una mentira. No podemos fundamentar la sociedad de acuerdo a sentimientos, porque entonces no habría ley, no habría normas, no habría consecuencias y cada quien podría hacer lo que quiera, ¿no? Entonces creo que tiene que llegar un punto en el que la gente se dé cuenta de esto. Y pues mi otra esperanza también es que, bueno, nosotros al menos en el colegio empezamos a darnos cuenta, porque el primero, realmente yo duré varios años muy enojada con los papás, muy enojada, y era mi frustración, es que mientras los papás no se metan y es que los papás tienen la culpa. Y después me empecé a dar cuenta de que teníamos que trabajar en equipo y si los papás estaban enojados con la escuela con los papás no íbamos a lograr nada. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue talleres en los que trabajamos papás, maestros y alumnos. Y entonces ha sido una de las cosas, de las experiencias más enriquecedoras que hemos tenido, y creo yo que ahí está la gran esperanza. Muchos papás, claro, yo no les quito su responsabilidad, yo no quito tampoco este asunto de la indiferencia, pero creo que muchos papás no tienen idea cómo educar a sus hijos, realmente. Y los retos a los que se están enfrentando los rebasan, entonces mi esperanza es trabajar en equipo junto con ellos, concientizarlos, trabajar como sociedad, empezar a reunirnos o a volver a integrarnos como este tejido social, y de esa manera volver a retomar los valores naturales que nos devuelven nuestra dignidad como persona, ¿no? Ahí es donde radica mi esperanza. Wow, pues ahí está, chicos, desglosamos un poquito, tratamos de tocar el tema más profundo, pero por el tiempo no nos alcanza a tocarlo de manera un poco más profunda.
Pero esta primera frase del lema, Educación sexual para decidir. sí, esta es una partecita de lo que se viene aquí en México. En muchos países del continente americano, latinoamericano ya está presente. Aquí está una posible solución, trabajar en equipo, que es lo que, no sé si yo vengo diciendo en todos los programas, pero entre mis charlas con amigas sí, que no hay que separarnos porque de la unión pues nace la fuerza. Entonces, no sé si quieran agregar algo más. Mayra. Por acá. No, pues creo que nada más me parece importante que estemos informados, que estemos formados y que no perdamos la esperanza porque aparentemente, bueno, a mí de repente estos temas sí me entristecen, me agobian bastante, pero no logramos nada. Nosotros creo que no debemos perder la esperanza y debemos de estar muy, muy abiertos al diálogo. Creo que si sabemos que estamos luchando por la verdad, entonces tenemos que empezar a unirnos, a escucharnos y a meternos en todos estos temas de los que mucha gente no quiere hablar, porque si no hablamos no vamos a lograr nada. Entonces yo creo que tenemos que participar activamente y nos implica a todos, porque de todos depende los niños a los que estamos educando como el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, creo que fue un episodio muy bueno. A mí solamente me gustaría decir que, bueno, aconsejar que desconfíen de aquel material, de aquella fuente que intenta reducirlos a solo una dimensión. O sea, no solo es lo sexual, también está lo afectivo, lo espiritual. Cuando algo te intenta reducir a una sola dimensión y es la misma dimensión que compartes con los animales porque también la tienen, bueno, deberías preocuparte porque eres mucho más que eso y especialmente ustedes mujeres son mucho más que eso y deben quererse ustedes mismas, deben protegerse y deben crecer junto con los hombres sin rivalidades, pero justamente pues entendiendo lo que tú siempre mencionas, Mayela, que es la dignidad humana. Y bueno, no sé, con esto nos despedimos en el tercer episodio de Aliadas. La siguiente semana pues ya se imaginan de qué se tratará y traemos otro invitado muy muy especial. Yo soy Paula. Y yo soy Ana y antes de irnos se los dejamos de tarea. Reflexionen esta parte del lema que es educación sexual para decidir, pero decidir dentro de qué rubro, ¿no? Eso sí. Entonces, nos escuchamos el siguiente episodio. Adiós.